pasa por una comprensión de que lo que hay en el suelo alimenta a las plantas y lo que alimenta a las plantas alimenta a los animales y bueno, nosotros nos alimentamos de ese sistema. Entonces al final no es un favor que le hacemos a la naturaleza, ¿sí? Es reconocer que nosotros somos naturaleza y por tanto necesitamos articularnos con este sistema. Hoy, en Nanocharlas. En este episodio, Paulette Nolin, doctora en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva y académica de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, nos explicará los riesgos a los que está sometida la flora y fauna nativa en la región metropolitana. Santiago, como principal centro urbano administrativo y político del país, es el territorio con mayor cantidad de habitantes, autos y edificios del país, pero no todo es cemento en esta región. Existen muchas especies nativas que hoy intentan sobrevivir frente al demoledor crecimiento de la población urbana. Pero, ¿qué características tiene la región metropolitana en cuanto a flora y fauna? Primero que todo mencionar que la flora y la fauna de la región metropolitana se encuentra inserta en un punto caliente de biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un punto de alta biodiversidad descrito para el mundo. Es decir, tenemos una representación de especies que son muy particulares de esta parte del mundo. Nosotros no tenemos tantas especies como las selvas tropicales, pero tenemos especies que son muy particulares de Chile central. Y en ese sentido, cuando se instalaron los colonizadores en Santiago, estaban viendo que era un lugar muy fértil, con agua, con bosques, con biomasa para, por ejemplo, calefaccionar las casas, para poder cocinar frutos que les permitían desarrollarse. Los mejores suelos agrícolas están debajo de la ciudad y en consecuencia la flora y la fauna que crece en este sector es rica y es endémica, que lo que quiere decir eso es que es particular de esta zona del mundo. La región metropolitana de Santiago posee ciertas características que la convierten en una zona de gran importancia para la conservación de la diversidad biológica, destacándose por sus condiciones geográficas y climáticas, y como consecuencia de ello su variedad de hábitats y ecosistemas. Pero, ¿cómo ha evolucionado la presencia de flora y fauna en esta región? Sí, se ha ido perdiendo hábitat, que es el lugar donde habitan las especies, pero además tenemos nosotros lugares, por ejemplo la laguna de Batuco, que queda en la región metropolitana, tiene especies que son endémicas de la laguna. ¿Qué quiere decir eso? Que son únicas para el mundo. Entonces si se pierden en la laguna, se pierden para todo el mundo. Entonces no es trivial ir perdiendo suelo por urbanización sin conocer lo que tenemos de flora y de fauna en la región, ¿sí? A veces se piensa que nosotros tenemos poca flora y poca fauna, porque en general los chilenos y los santiaguinos salimos de vacaciones en verano. Y hay muchas especies en esta zona que florecen desde agosto a septiembre y luego se duermen bajo tierra, entonces parece que no están. Pero hay una gran diversidad de, por ejemplo, añañucas que crecen en esta zona que nosotros no las percibimos porque no las vamos a ver cuando ellas salen. No quiere decir que no estén esperando las próximas lluvias y la próxima primavera para poder aparecer. Y con ellas, por supuesto, especies de insectos, de aves, que se alimentan de esas especies, van moviéndose de donde van apareciendo estos recursos. ¿Sí? Entonces no es que no exista flora y fauna, que no sea interesante, de hecho son especies muy particulares, sino más bien que no las vamos a ver en el momento que aparecen. La gran concentración de población, con más de 6 millones de habitantes en cerca de 1,54 millones de hectáreas, hace que la flora y fauna se encuentre bajo fuerte presión, debido a la destrucción de hábitats, actividades silvoagropecuarias inadecuadas e introducción de especies extranjeras que compiten con las nativas. En este sentido, ¿cómo convive la expansión urbana con la flora y fauna nativa de la región metropolitana?
Actualmente conviven más bien azarosamente, depende del proyecto inmobiliario y de las consideraciones de las personas que habitan los espacios. Por ejemplo, hay proyectos que se desarrollan en torno a especies vulnerables como el guayacán, en que dejan el ejemplar de guayacán entre dos casas. No consideran las especies que permiten que ese ejemplar esté ahí. Tampoco consideran la expansión de sus raíces, por ejemplo. O sea, si yo edifico justo al costado del árbol, quizás no estoy permitiendo que se desarrollen sus raíces, pero tampoco estoy permitiendo que se movilicen los polinizadores y otros organismos que interactúan para que esa especie habite ahí. Las especies no son eventos discretos en la naturaleza, no están solas. Están en relación con otros componentes del ecosistema. Entonces, si no conservamos los ecosistemas, perdemos diversidad, ¿sí? Por ejemplo, cosas que nadie ve, que nadie se preocupa, como los microorganismos del suelo. Son muy relevantes para que pueda existir tanto la flora como la fauna que habita en esos lugares. La región metropolitana tiene la tasa de incremento de vulnerabilidad de especies de fauna más alta del país, es decir, es la región donde más rápidamente y en mayor número se reduce la población de fauna. ¿Qué lugares o especies se encuentran en mayor riesgo hoy en día? Aunque parezca difícil de creer, no tenemos el levantamiento de línea de base de la región metropolitana. En este momento el Ministerio de Medio Ambiente está llevando una iniciativa para levantar información de las montañas de la zona central y con eso salvaguardar un ambiente bastante desconocido con especies, incluso hay especies no descritas, todavía no sabemos eso. Pero si ustedes me preguntan cuántas comunas de la región metropolitana tienen descrita su flora, no estoy hablando del arbolado urbano solamente, sino que lo que está en los sitios baldíos que tienen plantas y animales, no sabemos. No hay listados florísticos ni de fauna, ni de hongos, ni de líquenes, ni de musgos, que son otros organismos que pueden estar asociados a estos sistemas. Entonces es urgente relevar esta información. Porque quizás los desarrollos urbanos se podrían compatibilizar con este conocimiento, protegiendo los lugares que son más sensibles o que son más ricos, que aún resguardan este patrimonio natural, de otros que quizás en los que no hay tanto patrimonio o quizás hay un patrimonio que es menos sensible y que ahí se podría hacer el desarrollo urbano. Lugares, por ejemplo, como la Cordillera La Costa, como la Cuesta Lo Prado, tiene bosques muy interesantes que han sido fuertemente afectados por cambio climático y observamos en sus quebradas los bosques de peumo secos. Han tratado de perdurar, rebrotando desde su base, pero ya estamos viendo que un agotamiento de la capacidad de tolerar este evento tan masivo y hay ejemplares grandes de que antiguamente conformaban bosques ya están muriendo, definitivamente, porque llevamos más de 10 años en sequía extrema. Como gran urbe, Santiago es un agente activo en relación al cambio climático, tanto como generador de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también por recibir diariamente los efectos de este fenómeno. En este punto, ¿cómo ha impactado el cambio climático en la región metropolitana? Hay signos bastante evidentes en la baja de las napas, en la escasez hídrica, pero eso lo ve más bien la gente que vive en sectores más rurales. Como la región metropolitana tiene grandes centros urbanos, nosotros un poco estamos limitados en nuestra visión de la naturaleza. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, vemos que en la ciudad tenemos grandes extensiones de pasto de donde gastamos mucha cantidad de agua y tenemos esa visión de que el agua viene de la llave y en realidad el agua viene de los ríos, de los glaciares y de las napas, que no son infinitas y que se agotan. Mientras nosotros malgastamos eso, alrededor en lo rural hay personas con problemas para regar los campos, para dar de beber a sus animales. Y uno podría pensar, ¿qué nos importa a nosotros eso? Bueno, ¿se vendrán a la ciudad? Bueno, nos importa porque en la ciudad comemos de esas plantas que cultivan en la agricultura
y algunas personas comen de los animales que se crían en los ganados. Entonces es relevante cómo ese problema nos afecta. Y si uno sale a cualquier parte alrededor de la gran ciudad, a cualquier parte, a Quebrada de Macul, al Cajón del Maipo, Camino Farellones, a la Cuesta de los Prados, hacia María Pinto, uno ve en las laderas de los cerros los bosques naturales secos. Uno va camino a Valparaíso y ve cómo los quillayes se están secando en las laderas. Y eso es un síntoma, no es, como les decía, discreto, no es ese, hoy pobre quillay, no, ese quillay es un síntoma de que ese ambiente tiene un problema grave, porque el quillay alimenta a otros organismos, es caza de aves que nidifican ahí, da sombra a microorganismos del suelo. En consecuencia, es un problema de salud del ecosistema, no de un quillay que se está secando. Sino hay que minimizar esto. El cambio podría ser irreversible si es que no nos preocupamos de hacer frente al cambio climático. Y en eso es importante la colaboración de todos. A veces nosotros tendemos a pensar en que la responsabilidad es de otro. Estamos en el momento en que hay que hacer cosas. Y esas cosas las tenemos que hacer todos y todas. Considerando la situación de emergencia climática que estamos viviendo, ¿qué normas habría que implementar para preservar la flora y fauna de la región? Yo creo que las leyes van por un camino que es importante porque apoya, da un marco regulatorio, pero también deben haber incentivos a la generación de redes que permitan tomar acción. Por ejemplo, hay que fortalecer fuertemente toda la cultura de reparar las cosas, de reciclar los residuos, de botar menos basura. Y hay cosas que no necesariamente pasan por una ley, pero sí por una política. Por ejemplo, la materia orgánica, las hojas, que caen todos los inviernos en las plazas, en los parques, en las casas, en los edificios, nosotros las botamos con la basura. Y después compramos materia orgánica, compost o tierra de hoja, y la traemos a la ciudad. El solo hecho de exportar eso hacia afuera de la ciudad es consumo de combustibles fósiles. Es calentamiento global, en definitiva. Y además lo volvemos a traer. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer que el ciclaje de las cosas suceda en la ciudad como sistema exporten menos desechos y reutilice más los insumos que tiene? Esa es una cultura que tiene que cambiar, pero fuertemente ahora. La vegetación cumple un rol esencial al interior de las ciudades, pues contribuye al ahorro de energía, al control de la contaminación atmosférica y acústica, a prevenir inundaciones y a la recreación y educación ambiental, es decir, mejora la calidad de vida de los habitantes de la región. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en nuestro día a día a mejorar la situación de la flora y fauna? Es muy importante tener conocimiento de cómo se relacionan los componentes de los ecosistemas, no solo de los componentes en sí mismos, sino cómo se relacionan los componentes. Y esto es transversal para la educación de todos los chilenos y las chilenas. Porque, por ejemplo, comprar tierra de hoja es un crimen, porque el suelo se demora muchos años en formarse, pero millones de años en formarse es 1 centímetro de suelo. ¿Sí? En estos sistemas ya se ha extraído la cubierta vegetal. Para vender tierra de hoja, cortan ramas, las muelen y las mezclan con el sustrato mineral, erosionando fuertemente los cerros. Entonces, si tiene que elegir para poner en su jardín o en su cultivo, compost. Que es el reciclaje de los residuos orgánicos. Hay muchas empresas que producen compost, uno puede producir compost en sus casas, en sus departamentos, de distintas formas, y tiene las propiedades de la antigua tierra de hoja. No es bueno comprar tierra de hoja en la actualidad, ¿sí? Tenemos que evitar eso, y eso pasa por una comprensión de que lo que hay en el suelo alimenta a las plantas, y lo que alimenta a las plantas alimenta a los animales, y bueno, nosotros nos alimentamos de ese sistema. Entonces, al final, no es un favor que le hacemos a la naturaleza, ¿sí? Es reconocer que nosotros somos naturaleza y por tanto necesitamos articularnos con este sistema.